Damos inicio al examen que para obtener el título de licenciado en Derecho presenta Mariana Rojas Islas con la tesis intitulada El alcance del certificado de origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte frente al contrato de compraventa internacional de mercaderías. Me acompañan en este sínodo el doctor Fausto Yamil Kubli García como secretario del jurado y el doctor Reinaldo Urteaga Escobar como vocal de este jurado, y el de la voz, el doctor Juan Luis Aldana Pérez, como presidente. Le concedo el uso de la palabra al doctor Fausto Kubli, por favor. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Pues primero, Mariana, muchas felicidades por llegar a este momento. Muchas felicidades por animarte a hacer una tesis cuando está el auge más efervescente de los diplomados de titulación y los jóvenes como tú huyen, escapan, se fugan, como quieras nombrarlo, de hacer un trabajo de investigación. Y entonces, la verdad, esto te da muchísimo, le da muchísimo valor a tu hoja de vida, a tu currículum vitae, como abogada, ¿no? Porque demuestras la capacidad, primero las ganas y luego la capacidad de poder abordar un tema de comercio exterior que, como tú mismo lo señalas en tu tesis, el comercio exterior cada vez se ha complicado más, ¿no? También quisiera hacer pública esta felicitación a tu asesor, porque se ve la mano de los profesores de la Facultad de Derecho que trabajan con los alumnos y que son necesarias los apoyos que nosotros los profesores podemos brindarle a los alumnos para hacer un trabajo de calidad. Le di una lectura a tu tesis y es una tesis muy interesante desde el punto de vista operativo. Es una tesis que tiene muchos elementos prácticos, es una tesis que abordas directamente el tema de los certificados de origen y de su verificación. Sin embargo, yo creo y estoy absolutamente convencido de que el derecho debe estar siempre, en la práctica, por supuesto, debe estar siempre asociada con la teoría. Y hay muchísimos soportes teóricos que van de la mano con tu tesis que tal vez en otra dimensión, en un posgrado, podrías tú incluir dentro de tu investigación. Sin embargo, estoy seguro que tienes los elementos teóricos suficientes para poder hablar de comercio exterior, y como en un examen de licenciatura lo que se evalúa, entre otras cosas, es también el criterio jurídico de nuestros egresados, pues te voy a hacer algunas preguntas muy sencillas sobre tu trabajo, pero quisiera partir deductivamente de lo más general. Esto es, ¿dónde ubicas en principio la materia del comercio exterior? ¿Qué es el comercio exterior, Mariana? Pues, para iniciar, el comercio exterior es una rama del derecho que sitúo en el derecho internacional público, en el derecho público. Ajá. Y abarca las relaciones entre particulares y la autoridad en el caso de las importaciones, de las regulaciones y restricciones no arancelarias, de diversos permisos que se requieren para ingresar al país, y obviamente también abarca un área fiscal con respecto al mismo pago del derecho de trámite aduanero, del impuesto al valor agregado, de los impuestos que devienen al momento de que quizá no tengas una preferencia arancelaria y nada más seas acreedor al arancel de nación más favorecida. Y bueno, y el comercio exterior es una materia muy amplia que regula, pues eso, las relaciones entre particulares en las compraventas, pero al momento de ingresar al país o de salir del país, porque también
de igual forma una impugnación a algún tema específico de comercio exterior, como puede ser, no sé, una clasificación incorrecta de la mercancía y que el importador considere que se clasifica en una clasificación arancelaria distinta a la que consideró la autoridad aduanera, pues bueno, ahí lo que procedería a ser un medio de impugnación que es directamente administrativo y que en el caso de la demanda de nulidad pues iría al Tribunal Fiscal, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, ya ves cómo eres más práctica que teórica, porque esa definición, que a pesar de no estar incorrecta, es una definición parcial. Okay. Creo parcial opuesta a total, porque tú, claro, y se explica el ambiente en el que te has desarrollado en un despacho, en donde estás llevando aspectos de comercio de mercancías, pero el comercio exterior de mercancías es una parte de todo el comercio exterior, te faltan otras dos partes. ¿Cuáles son los objetos del comercio exterior? Pues también están los servicios. Exactamente, del mismo nivel que las mercancías. Ajá. Incluso más rentables los servicios que las mercancías. En una sociedad que tiene muchísimo más desarrollo tecnológico y científico, el comercio de servicios es por encima muy superior, ¿no? Son sociedades postindustriales. ¿Y cuál sería el tercer objeto del comercio exterior? Pues de acuerdo, por ejemplo, al Telecan se encuentra el intercambio de personas de trabajo, entonces también podría situar eso como parte del comercio exterior, que bueno, no es que los humanos se comercialicen, pero... El tráfico de mano de obra. Ajá, pero bueno, pues no sé, el capítulo 16 abarca, el capítulo 14 y 16 abarca la entrada de personas, entonces, de otro país para prestar servicios profesionales, también ahí ubicaría, y pues la propiedad intelectual. Exacto. Entonces, olvídate de las personas, la neoesclavitud que vivimos y todo lo demás. Los tres objetos del comercio exterior son las mercancías, los servicios y la propiedad intelectual, ¿no? Y el Telecan regula los tres, es absolutamente integral, y los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio también tienen acuerdos sobre los tres objetos, ¿verdad? Muy bien. Ahora, tu tesis pues está ubicada en una parte del comercio exterior, que es el comercio de mercancías. El comercio de mercancías derivado de tratados internacionales, ¿no? Sí. ¿A qué tratado al que abordas tú, que es el principal que tenemos, es el Tratado de Libre Comercio Americano? ¿Qué hay de regulación de mercancías con respecto al Telecan? Pues el Telecan en sus 20 capítulos abarca distintas regulaciones al comercio. Por ejemplo, el capítulo 4 abarca sobre las reglas de origen para determinar que un bien efectivamente sea originario de la región de Telecan. Igualmente, pues el anexo 401, donde se establecen las reglas específicas de origen sobre las mercancías. Por otro lado, también está la regulación fitosanitaria, que está en el capítulo 8 del Telecan. Asimismo, métodos de solución de controversias, que ya sea por el capítulo 11 de inversión, el capítulo 19, donde también entran los procedimientos antidumping. Y pues no sé, básicamente desde el capítulo 2 y 3, que habla sobre las mercancías y el comercio de estas. Principalmente serían los capítulos que destacaría sobre el comercio de bienes en el Telecan. ¿Qué justifica, bueno, cuál es el balance que harías del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? No es el único Tratado de Libre Comercio que tenemos los mexicanos, tenemos una gran cantidad de instrumentos internacionales de liberación comercial. Estás muy joven, pero en los tiempos previos a la celebración de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues hubo muchas resistencias para firmarlo. Hubo muchas voces que se levantaron, incluso aquí en esta facultad, diciendo que se estaba empeñando el país, que se estaba vendiendo. ¿Por qué? ¿Qué significa firmar un tratado de libre comercio? Pues firmar un tratado de libre comercio
significa ceder entre los estados, abrir las puertas a la libertad comercial, y muchas veces en esa libertad comercial puede llegar a ser el punto en el que ciertos estados se van más beneficiados que otros estados. Y en esta pregunta en específico podría retomar quizá un poco un artículo del doctor Saldaña, donde habla sobre las diferencias entre la calidad que se le da al Tratado de Libre Comercio para cada uno de los países que forman parte, y asimismo pues la jerarquía que le dan al documento a diferencia de la que le damos en nuestro país. Para nuestro caso, y tomando en consideración el artículo 133 de la Constitución y las tesis jurisprudenciales que a él se refieren, pues el tratado se encuentra inmediatamente, bueno, junto con la Constitución, las leyes generales y federales, pues son la ley suprema del país. Sin embargo, jerárquicamente se encuentra pues primero nuestra Constitución y después el tratado. Para el caso de Estados Unidos lo ven de manera distinta. ¿Por qué? Porque el tratado, en el caso particular del Telecán, no es un documento que se aplique directamente en Estados Unidos, sino que requiere de otro documento, es decir, que se aplica indirectamente y que requiere de otro documento que sea el Congressional Executive Document, que es quien le da el valor para poderse aplicar en su estado. Entonces, jerárquicamente, pues no lo tienen al mismo nivel que lo tenemos en nuestro país. Es por eso que quizá desde esa perspectiva, pues el valor que nosotros le damos al Telecán como tratado y ley suprema de la Unión, pues estaría un poco por arriba de la importancia que le da nuestro similar a Estados Unidos. Entonces, pues esa sería una de las diferencias de qué pasa cuando se hace un tratado de libre comercio. La segunda es quizá esas libertades comerciales que nosotros hemos accedido de desgravación arancelaria con el tiempo, y que Estados Unidos, si bien no es que no tenga esa desgravación arancelaria, ha puesto ciertos límites a la mercancía mexicana. Un caso podría ser el del atún, en el caso donde sucedió que supuestamente Estados Unidos alegaba que México, al pescar el atún, lastimaba, me parece que eran delfines, a los delfines, y entonces hizo una restricción a las importaciones de México a Estados Unidos sobre el atún. Entonces ahí nuevamente es una diferencia entre que no se le da la misma aplicación y el mismo trato al Tratado de Libre Comercio. pero además quien hace la restricción de importaciones de atún es un juez local de California. Exacto. Y aquí es un tema... Aquí es algo impensable que el juez de la, quién sabe dónde, Auxiliar, Chiapas, auxiliar ahí, que también es notario y lleva asuntos penales y es mixto y hace de todo, ponga una barrera al comercio exterior, ¿no? Exacto. Y lo que decías el régimen de los tratados de los Estados Unidos tiene firmados muy pocos tratados. El resto lo tiene bajo una figura que se llama Executives Agreements, ¿no? Sin embargo, hay un tratado sobre el régimen de los tratados, que es la Convención de Viena de 1969. Esa que dice que tratado, acuerdo, convención, protocolo, concordato, como sea que se le denomine, tiene la misma naturaleza, tiene el mismo valor jurídico. ¿Eso no se aplica para los Estados Unidos? En principio se tendría que aplicar por el principio de pacta sunt servanda, de pues lo que han pactado es lo que se debería de llevar a cabo, pero en el caso particular de Estados Unidos, pues quizá es una violación a la misma Convención de Viena, al respecto de que no le dan el mismo valor, y quizá por su legislación ellos han encontrado una salida para darle una validez quizá inferior a la que le dan otros estados, incluyendo el nuestro. Muy bien. Y sí, como lo dices, hay dos tratados que pueden tener efectos en Estados Unidos. Unos son autoaplicativos y otros heteroaplicativos, que los segundos necesitan una ley que se llama Implementation Act para poder desarrollarse, ¿no? Es la reglamentación de un tratado. Muy bien. Me llama la atención tu tesis, ahora sí entrando un poquito al certificado de origen. En un tratado de libre comercio se pacta, o al menos en el Telecán, se acuerda que va
haya un flujo de mercancías sin barreras arancelarias, ¿verdad? Es decir, el impuesto de importación es eliminado. Gradualmente y además que sean mercancías originarias, ¿no? No puedo yo traer cosas de China y mandarlas a Estados Unidos así nada más, tendría otro carácter. Son cosas hechas en Canadá, en Estados Unidos y en México, ¿verdad? Que pueden circular libremente sin arancel alguno. De ahí viene este tema de las reglas de origen, ¿no? Y de donde deriva al final el instrumento que tú estudias, que es el certificado de origen. ¿Qué son las reglas de origen? Las reglas de origen son especificaciones Ajá. para determinar el origen de los bienes, es decir, son diversos elementos que te ayudan a determinar si un bien efectivamente es originario. Las reglas de origen se aplican para cada uno de los productos que en este caso se encuentran en la tarifa de impuesto general de importación, que se constituye pues por una fracción arancelaria, y las reglas de origen que se encuentran en el anexo 401 del Telecán establecen cuál es el método para determinar que cada producto sea originario de un lugar. El valor del contenido regional. Hay dos posibilidades, por salto arancelario o por valor de contenido regional. De hecho, en mi tesis hago una ejemplificación al azar, seleccioné los lápices, por ejemplo, y ahí se establece que de cierto capítulo a de cierta subpartida se considerará un bien originario siempre y cuando sus insumos sean de una subpartida diferente. Es decir, que la madera, el carbón, sean de subpartidas que se encuentren clasificadas de forma diferente a la del bien final, que es el lápiz. Para otro caso, podría ser los cables coaxiales. Los cables coaxiales, por ejemplo, están sujetos a la regla de origen de salto arancelario, pero con la excepción de que el capítulo, si uno de los insumos está clasificado en el capítulo 76 o 74, entonces se tendrá que ir a la regla del valor de contenido regional. Y esta misma regla de valor de contenido regional se divide en dos, en el de valor de transacción y en el de costo neto. Para el de valor de transacción se necesitará un porcentaje menor que para el de costo neto. Para el caso de los cables coaxiales me parece que es el 60%, y esto quiere decir que si todos sus insumos se clasifican quizás sí en la fracción misma a la del cable coaxial, pero los insumos que no son originarios son menor al 60% del producto final, entonces se considerará que el cable coaxial en este caso es originario de la región de Telecán. Muy bien. Y ahora, ya determinado el origen de una mercancía, ¿cuál es el procedimiento que se sigue tanto como del exportador o vendedor, del comprador importador, para que circule libre de gravámenes esa mercancía? Pues el exportador tendría que hacer primero esto que comentamos, que es la regla de origen, determinar que efectivamente en la producción de su mercancía se determina que el bien es originario de la región, y posteriormente va a llenar el formato del certificado de origen, y mediante este formato, entre otras cosas, va a determinar el periodo que cubre el producto, es decir, si va a ser una importación durante todo el año, puede ser que el certificado de origen abarque que para todo el 2015 los productos que se le envíen a ese importador son originarios de la región de Telecán. Entonces establece también una descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, el método por el cual se determinó que es originario, y finalmente en el campo 11, que es de donde viene más a detalle la discusión de mi tesis, se establece que se hace responsable el exportador sobre el origen de las mercancías en caso de que así les sea requerido. Entonces el exportador entrega al momento de entregar los bienes el certificado de origen, para que de esa forma al momento del despacho aduanero el importador pueda presentar a la autoridad aduanera de su país ese documento, y entonces la mercancía pase sin pagar ningún arancel. Muy bien. ¿Y todo eso no se te hace que es un procedimiento muy largo, del cual viven muchos abogados, por supuesto? Pues eso es compatible, te lo voy a poner así, todo este trámite tan largo que me dijiste, ¿eso es compatible con la libertad económica? Pues no considero que sea incompatible con la libertad económica.
efectivamente quizá es un proceso complejo, pero en la realidad y en la práctica, y tristemente, es que ya se hace de manera casi automática, por lo que muchas veces el exportador no presta atención a realmente determinar que su producto es originario, sino que simplemente dice, bueno, pues compré poquita mercancía china y la combiné con otras mercancías de aquí de Estados Unidos, pues no creo que haya problema y pasa. Un poquito para que me dé un poco más a entender. Uh-huh. La libertad significa como concepto en estos términos, y en los términos económicos, significa la mínima intervención del Estado en las relaciones particulares, ¿verdad? Uh-huh. La libertad significa que el Estado y su poder público tiene que hacerse a un lado, tiene que replegarse, tiene que dejarme comerciar, en este caso, tiene que dejarme expresarme, en la libertad de expresión, y tiene que hacerse a un lado, me tiene que dejar hacer y tiene que dejar pasar. Para que eso como principio se cumpla, se tiene que acabar con un elemento que es contrario a la libertad. Ese elemento se llama sobreregulación. El hecho de que tú pongas requisitos, trámites, aunque no tengan mucho costo, estás impidiendo que el comerciante lleve a cabo una actividad legítima, que es vender sus productos. Independientemente de que sean transfronterizos los flujos, así, Uh-huh. es el Estado el que está interviniendo en la vida privada de los particulares, en este caso de una compraventa. Y si tú empiezas a poner más requisitos, aunque no haya impuestos, el comercio se va a ir mitigando, porque la sobreregulación es económicamente inviable. Me gustaría que le des lectura a tu conclusión número 2. Uh-huh. Está en la página 144. Sí. Como parte del procedimiento de verificación de origen, no basta con que el exportador vendedor de los bienes demuestre a las autoridades del país importador el origen de los bienes con copia del certificado de origen y copia de la factura de venta, sino que es importante que se presenten documentos que acrediten que se llevó a cabo un análisis del origen de cada insumo que conforma la mercancía en cuestión. Uh-huh. Si Milton Friedman te oye, se muere porque dice, estás poniendo más requisitos a algo que es una libertad esencial de los hombres y de las personas, que es el comercio. Para ellos el comercio es una libertad humana, natural, del tamaño de cualquier derecho fundamental. Y esa libertad se ejerce con el mínimo de intervención del Estado. Entonces, además de las normas que ya existen, tú propones que se lleve a cabo un análisis del origen de cada insumo que conforma la mercancía en cuestión. Un requisito más, ¿no? O varios requisitos más, porque esos análisis no han de ser sencillos. Claro, al rato va a haber un despacho enorme que se dedique a hacer esos análisis. Ya lo hacemos. Por eso. Pero aquí la idea es entonces que lo que no se está pagando impuestos se lo está pagando a un abogado o a un consorcio, ¿no? Uh-huh. Aquí es justamente el punto medular del comercio, y sobre todo el comercio exterior. Se busca en el mundo que exista menos reglas, menos apartados, menos requisitos, menos trámites para poder hacer comercio. Y para lograr finalmente lo que es el libre comercio. En tanto tú pongas más requisitos, pues va a haber menos libre comercio. ¿No lo crees? Pues, con todo respeto, difiero un poco en este sentido. La libertad de las partes creo que radica principalmente en el principio de autonomía de las partes, que es lo que en el caso particular de una compraventa internacional, pues establecería la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías. Las partes tienen la libertad de contratar de la forma que más les plazca y a beneficio de ambas partes. Por otro lado, el certificado de origen es el mismo documento que ya a este momento establece la obligación de que haya un análisis de origen a la mercancía. Esto quiere decir que para que tú
tú conozcas que efectivamente tu mercancía es originaria, pues uno, tendrás que tener la contabilidad que refiere el artículo 506 del Telecán, y es básicamente a los documentos a los que me refiero en la conclusión número 2. De igual forma, efectivamente, quizá puede ser un poco costoso el que tú hagas un análisis de origen. Sin embargo, a la larga, pues es como si fuera una inversión, porque una vez que tú ya hiciste tu análisis de origen como exportador, puedes garantizar a tu comprador que efectivamente no tendrá ningún problema a la hora de comprar contigo, porque serás capaz de evitarle el conflicto posterior que puede derivarse en una auditoría de comercio exterior y establecer un crédito fiscal por impuestos omitidos. En segundo lugar, porque los documentos a los que hago referencia, que podrían ser la orden de compra, los conocimientos de embarque, el comprobante de pago, que son documentos que forzosamente en una compraventa los tendrás que entregar, pero que no es lo mismo que los entregues y quizá tu personal de ventas los arrumbe por algún lado, a que tengas un registro y un cuidado de ciertos documentos. Y digo que estoy parcialmente en desacuerdo por ese sentido. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo en el aspecto de que mientras más libertades comerciales haya, mejor será el flujo de las mercancías, y no solamente el flujo, sino la relación entre los estados, porque entonces tendrán mayor libertad para comprar y vender, para poder ofrecer los bienes que quizá una industria en cierto país es mayor conocedora que la industria de otro país, por ejemplo, y que al final a la larga, pues efectivamente, quizá ahora con cuestiones electrónicas es mucho más fácil reducir esos costos. Y un ejemplo podría ser que con el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Colombia, ahí se utiliza un certificado de origen electrónico. Entonces, pues ese certificado de origen pues es muchísimo más sencillo que todo el papeleo que podría ser el preservar toda tu contabilidad como te lo solicita el Telecán. Pero bueno, además de sombreros de paja, ¿qué más de Colombia viene aquí a México? Pues sí, lo que más viene es ilegal, yo creo. Entonces, no es la del comercio por ser objeto. Pero además, fíjate, porque tienes que pensar en el volumen del comercio en México, focalizado en un solo país, ¿no? A los Estados Unidos de América, tenemos 80% del comercio. Sí. El otro día en una reunión en el Generalito, con el embajador de los Estados Unidos, el embajador Wayne, y el subsecretario de América del Norte, Sergio Alcocer, se trató este tema y se dijo lo siguiente: la aduana mexicana es muy lenta, la aduana mexicana está sobreregulada, tiene muchos requisitos, y por eso se ha hablado de un nuevo Telecán o de revisar todas estas normas de intercambio de mercancías, porque se ha convertido en un verdadero papeleo en el escenario de la frontera mexicana, que, para darte el dato, cruzan por cada minuto $1 millón solamente por las garitas de México, Estados Unidos. O sea, el volumen de mercancías que tenemos, además México es un país de mercancías, no hacemos servicios, mucho menos propiedad intelectual, hacemos mercancías. Y mercancías que a veces brincan y saltan de frontera en frontera porque se arman allá y se acaban por acá y luego regresan, y así están haciendo una importación y exportación temporal, y finalmente se convierten en una mercancía de algún lado y se venden. No. Entonces, optimizar el flujo de $1 millón de mercancías por minuto que tiene la frontera Estados Unidos-México es un reto. Y uno de los grandes retos sería el análisis de estos certificados de origen, y tal vez hacerlo, como lo tenemos con Colombia, de una manera mucho más fluida, electrónica, pronta, expedita, para que de la expedición a la llegada al lugar, al despacho, no sean ni 15 días ni 3 semanas. Sí. Entonces, aquí por eso me saltó este asunto y lo vi como una tendencia sobrereguladora de poner además otros requisitos, porque tú dices llevar a cabo un análisis de origen de cada insumo que conforma la mercancía en cuestión. Bueno, en otro asunto, porque yo fui director de análisis en el Instituto de Acceso a la Información, y veo que hiciste
unas consultas a la Secretaría de Economía. ¿Cuál fue tu experiencia de solicitar información al gobierno federal? Fue difícil, es una experiencia. Está sobreregulado. Está sobreregulado y quizá pensé que no era tanto, pero también sigue siendo burocrático, muy, muy burocrático. Pues tuve en realidad dos experiencias. Por un lado, la experiencia de solicitar información al Servicio de Administración Tributaria con respecto a las verificaciones de origen, específicamente las verificaciones de origen de Telecán, y de hecho la hice en dos ocasiones y... Aquí también me llama la atención algo de la solicitud que hiciste. Uh-huh. La verificación de origen, ¿nos podrías explicar de qué se trata? Sí. La verificación de origen es el procedimiento que se encuentra establecido en el capítulo 5 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en donde se establece cómo la autoridad del país importador podrá hacer la revisión sobre el origen de las mercancías. En el Telecán se establece que existen dos procedimientos de verificación de origen, por medio de cuestionarios y por medio de visita a verificación. Los cuestionarios se realizan el Servicio de Administración Tributaria, en específico la Administración de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior, envía un cuestionario al exportador, del cual ha determinado que su industria será revisada, y le solicita cierta información con respecto al origen de las mercancías que le envió, que ya sea a cierto importador o a un grupo de importadores o por un periodo de importación. Y eso se contrasta con el certificado de origen. Digamos, es correcto. revisar la validez Del certificado de origen, exactamente. Es darle soporte a ese certificado de origen y validar que efectivamente la mercancía que se introdujo al país es originaria de la región de Telecán. Por otro lado, las visitas de verificación, se hace una solicitud al exportador para ir a visitar sus instalaciones y así poder revisar el origen de la mercancía. De acuerdo a la resolución del IFAI, es más común los cuestionarios de verificación que las visitas de verificación. Sin embargo, es chistoso porque el Tratado de Libre Comercio hace detalle sobre la visita de verificación, sin embargo, no hace una explicación sobre los cuestionarios de verificación, siendo estos los más comúnmente usados. Y la crítica que de hecho hago en mi trabajo es el hecho de que los cuestionarios de verificación de origen muchas veces se mandan en español y su traducción de cortesía en inglés. Sin embargo, las resoluciones se emiten en español, lo cual pues da un poco de incertidumbre jurídica para el extranjero que pues no conoce ni siquiera qué le están resolviendo. Como también en las visitas de verificación, las minutas que se hacen al final de la visita, la resolución final también se emite en idioma español, bueno, para el caso de las verificaciones de México a Estados Unidos, lo que impide también que el exportador, al momento de firmar, pues sepa que está firmando una resolución acorde a lo que la visita significó o se realizó. Entonces, bueno, en términos concretos, las verificaciones de origen son los procedimientos que en este caso realiza el SAT a los exportadores en Estados Unidos o Canadá para verificar que efectivamente la mercancía importada al amparo del certificado de origen es originaria de la región. Y bueno, a mí cuando leí la solicitud y cuando leí la respuesta del SAT, que además la tuviste que litigar, ¿no? Te fuiste a recurso de revisión. Esa fue en la segunda resolución de... Pero bueno, en esta primera me brinca algo muy importante. Tú tienes el tiempo, de 6 años, ¿no? Del 2009 al 2014. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 años que pediste cuántas verificaciones se habían llevado a cabo. Uh-huh. Y solamente del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, 1,800 verificaciones. Para 6 años, ¿no crees que es poco? Pero entonces, bueno, sí, es poco, pero pues también es costoso para el Servicio de Administración Tributaria realizar estas verificaciones y no sabemos a certeza cuánto hayan recaudado de las mismas. Quizá y con esas 1,800 pues llegaron a los números que les exigía Me imagino que esto SAT. es nada más como un índice, ¿no? No es tanto algo como para fiscalizar, es algo para darse una idea de cómo está el comercio. Y aquí también lo que me brinca es que no entiendo, por ejemplo, la respuesta de la pregunta ¿cuántas se resolvieron en sentido
44, Sí. ¿y cuánto positivo? Ajá. ¿Como negativo te refieres a que no hay problema? No, la resolución negativa es que hayan determinado que el Que hay certificado de problema origen con es inválido. Entonces aquí está el tema Ujú. de 2.000, o bueno, en este caso de Casi 1.500, porque las otras no están resueltas, Sí, exacto. pero 1.500 sí. O sea, de 1.500 verificaciones, 500 sí son certificados de origen verificados Sí. y el resto no. ¿Qué mercancía está entrando a México? Pues aquí la cuestión es muy interesante porque el resultado de que sean tanto número negativo se refiere principalmente a dos cosas. A que el extranjero no contestó y entonces digamos que se va por default y se determina que no es originaria la mercancía, o a que su respuesta fue insuficiente y por lo tanto no se pudo determinar que efectivamente la mercancía era originaria. Y aquí entra un poco a juego lo que comentaba sobre el análisis de origen que haga el exportador cuando va a vender su mercancía. Porque puede ser que como respuesta el exportador, pues sí, presenta el certificado, quizá presenta algunas facturas, quizá presenta algunos pagos, pero pues eso no quiere decir que efectivamente la mercancía sea originaria, sino cómo sustentas que lo que vendiste, pues ya sea que tiene el valor de contenido regional o que tuvo una transformación sustancial que le permitió considerarse como originario. Entonces, pues es interesante ver que las que se resuelve negativo no tanto es porque el SAT haya tenido que hacer un análisis y una revisión exhaustiva, sino que en su gran mayoría es porque no se respondió. Y también eso es algo interesante y que muchas veces en la práctica, en el litigio, se discute, que cuando se manda un cuestionario de verificación, pues lo mandas a nombre de la empresa y pues puede ser que la empresa sea un edificio completo y te lo puede recibir el intendente en California, pero pues cómo vas a ver a qué área se lo destina, sobre todo si está en español. Y pues así se va todo el plazo y ni siquiera tienen oportunidad de responder. En otra posibilidad es que tú con tu visita de verificación, que la autoridad, es interesante esa parte porque la autoridad va, hace su verificación y muchas veces se limita a lo que vio en la visita de verificación y no da la oportunidad al exportador que en el transcurso de la verificación, porque todavía viene un oficio más adelante, que es el oficio de intención de negar trato arancelario, presente documentación adicional que efectivamente compruebe el origen de las mercancías. Entonces, pues esa también es un poco una crítica que hago al hecho de que el que esté en sentido negativo, pues muchas veces porque ni saben quién la recibió, o no se contestó, o la información es insuficiente, porque a veces el SAT pide de más, o a veces el SAT pues no puede con los elementos que tiene determinar que efectivamente es originaria la mercancía. Muy bien, Mariana. Pues yo estoy satisfecho con tu réplica y también se me hace un muy buen trabajo con algunos errores metodológicos, de forma además que podrías precisar. Por ejemplo, hacer citas tan largas textuales pues no es tan conveniente a la hora de leer, ¿no? Aburre un poco. Sí, se pierde el ritmo, la continuidad de la lectura. Pero son cuestiones de forma, ¿no? Y no lo veo tan mal. Lo que es cierto es que tú ya eres una abogada consolidada. Y si este sínodo tiene a bien aprobarte, yo creo que en tu caso la Facultad de Derecho no te va a otorgar el grado de licenciada en Derecho, te lo va a reconocer, que es una categoría muy distinta. Te felicito a tus familiares, a tus amigos, a tu director de tesis, y por mí sería todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el maestro Reinaldo Urteaga. Por favor, maestro. Señor presidente, es un honor para mí compartir sínodo con tan distinguidos y admirados colegas como el doctor Saldaña, quien es, además de ser director del seminario, bueno, ha sido exfuncionario muy brillante de la Secretaría de Economía, desde luego un profesor tratadista, incluso panelista del propio Tratado de Libre Comercio. Y desde luego con mi colega, el doctor Fausto Kubli, quien debo realmente yo también felicitarlo porque me ha dejado sin temas que tratar, ha identificado justamente
la necesidad de escribir este trabajo, y ahí creo que se refleja justamente la condición de doctor en Derecho, que la tiene y la ejerce día con día. Y pasando a temas relativos a ti, yo de entrada creo que tu trabajo es un trabajo desde luego original, tiene una propuesta original, tiene un tema innovador, en donde has identificado una necesidad, has identificado problemas que se presentan en la realidad cotidiana, y eso para mí como asesor es desde luego el atributo principal cuando se me acercan o cuando propongo a un estudiante escribir sobre un tema en particular, que resuelva alguna problemática, desde luego tomando como punto de partida los antecedentes académicos y profesionales que tengan. En tu caso, bueno, me consta que has representado a esta facultad en concursos específicos sobre la materia sobre la que estás escribiendo, sobre el Derecho Mercantil Internacional, y te has ocupado en los últimos años la materia del comercio exterior, y de ahí surgió esta iniciativa de justamente vincular lo que tú has venido conociendo y desarrollando en tus años cortos, pero creo bastante sustanciales de vida académica y desde luego profesional o semiprofesional, por así decirlo. Habiendo dicho eso, bueno, creo que a pesar de que hemos comentado mucho estos temas, trataré de enfocarme en algunos temas que no han sido abordados y en otros quizás abordarlos desde otro ángulo. Ya se te preguntó aquí cuál es la ubicación del comercio exterior en el derecho mexicano. Yo te preguntaría ahora por el derecho mercantil internacional. ¿Cuál es la definición del derecho mercantil internacional y cómo lo vinculas con el comercio exterior? Porque de entrada se ven como dos disciplinas que caminan por rumbos o rutas separadas, ¿no? Pues el derecho mercantil internacional lo ubicaría en el derecho internacional privado, que regula las relaciones entre particulares, específicamente con respecto al comercio y al intercambio de bienes, de bienes entre dos particulares. La forma en la que lo relacionaría con el comercio exterior es porque en el caso particular, pues estamos hablando de una compraventa que se realiza entre dos particulares, donde el vendedor actúa como el exportador nacional de Estados Unidos y el comprador es otro particular que actúa como a la vez importador en el Estado mexicano. Y la relación es muy interesante porque de una forma se trata temas de carácter de comercio exterior muy específicos, que son el procedimiento de la verificación de origen, pero que va posterior a la mera compraventa y desde la negociación del contrato sobre ese intercambio de bienes, que ahí es donde entra la aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre la compraventa internacional de mercaderías y que se desarrolla para poder determinar, en este caso particular, el alcance que tenga esa convención para obligar a las partes en razón de la emisión de un certificado de origen. Entonces, pues, en principio creo que esa sería la mezcla entre el comercio exterior y el mercantil internacional, tomado en consideración por la convención de la que trata. Ahora, ¿cómo se vincula el certificado de origen, que es objeto de tu estudio, con el contrato de compraventa internacional de mercaderías, que también es objeto de tu estudio? Pues, ¿cómo convergen? En el caso del certificado de origen, pues tenemos que tomar en cuenta primero que la Convención de Compraventa Internacional de Mercaderías, en su artículo 4, establece que el espectro de la convención es desde la negociación hasta la conclusión del contrato. En ese ínter, pues al momento de la conclusión del contrato, que es la entrega de los bienes, se incluye también la entrega de ciertos documentos en las que destaca el certificado de origen. Ahora bien, la misma convención, en el artículo 30 y 31 de la convención y hasta el 34, establece que se deberán de entregar los documentos, al momento de entregar la mercancía, se deberán de entregar los documentos que son parte también de la contratación. ¿Cuáles serían esos documentos? Hay varios documentos de los que se hacen mención, específicamente en las opiniones que han hecho varios académicos de la convención, entre los que destacan la factura, el conocimiento de embarque, la lista de materiales y el certificado de origen. Ahora, habrá que distinguir que en este
ejemplo, la profesora Spencer establece que hay dos tipos de documentos que abarcan la convención y de la que trata el contrato. Los documentos que acompañan el contrato y los documentos que constituyen la compraventa y el contrato. Para el caso del certificado de origen, refiere a que es un documento que acompaña al contrato, no que forma la compraventa de la mercancía. Entonces, bueno, pues ahí ubicaría yo el certificado de origen como un documento que se está obligado a entregar, en caso de que las partes así lo hayan pactado, de acuerdo a la convención, pero que es un documento que acompaña al contrato. Y que, bueno, después de un análisis posterior, se podrá determinar si tiene una vinculación o no para determinar un incumplimiento. Pero habría que decir que en materia de la convención de compra-venta, los autores nunca se han puesto de acuerdo en ningún tema. Entonces, esa opinión no es compartida por todos los colegas. Y hay quienes no hacen distinción entre esos documentos. Los consideran documentos relativos al contrato y definitivamente no distinguen entre una factura comercial y un certificado de origen o un conocimiento de embarque. Los consideran dentro de ese mismo artículo 34 en particular. De hecho, el artículo 34, si quieres dar lectura para estar más claro. Artículo 34. El vendedor, si estuviera obligado a entregar documentos relacionados con las mercaderías, deberá entregarlos en el momento, en el lugar y en la forma fijados por el contrato. ¿Tú estás de acuerdo que la factura comercial y el certificado de origen se relacionan con las mercancías? Siempre y cuando el bien sea originario, porque no es obligatorio tampoco entregar el certificado de origen si el vendedor desde un inicio considera que la mercancía no es originaria. Bueno, vamos a ir por partes. Si yo me acerco a ti y te solicito bienes, tú tienes tu domicilio social en Estados Unidos, vendes X productos, habría que determinar la naturaleza de ese producto. Por el hecho de que yo me acerco a ti estando en Estados Unidos, ¿tú no considerarías eso como una necesidad implícita de que los bienes que yo te compro deban ser originarios de Estados Unidos? No, considero que depende es caso por caso de la industria de la que se esté tratando y del tipo de compraventa. Entonces, ¿podrías darnos algunos ejemplos quizás con ciertos productos? Sí, y ciertos países. El origen de los bienes considero que es un propósito particular para la contratación, es decir, el origen lo equiparo a la calidad que tengan los bienes. Entonces, en la compraventa, en caso de que tú estés contratando particularmente el origen, tendrás que hacerlo saber, ya sea de forma escrita o de forma implícita. Ahora vamos a ser realistas, porque eso suena muy bien, pero en la práctica no te dicen, te hago mención que este producto, si lo traes de China, si lo traes de cualquier país, pues me va a tener demasiado costoso para mí importarlo. Normalmente el origen es algo que pasa de largo en las negociaciones de los compradores, importadores y los vendedores, exportadores, ¿no es cierto? O sea, es un tema que en realidad se ha vuelto muy importante por el tema de las verificaciones de origen que tú acabas de señalar, pero que ante esa realidad tendríamos que acudir, en caso de que resultara aplicable, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y México, los dos países son parte tanto del Tratado de Libre Comercio, evidentemente, como de la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, ¿no es cierto? Y esa convención te establece un criterio de razonabilidad en el artículo 8. Sí. Y también ese tema que mencionas del origen en el artículo 35. Entonces me gustaría que fuéramos artículo por artículo. Primero el 8. Sí. El artículo 8 señala: 1. Los efectos de la presente convención, las declaraciones y otros actos de una parte deberán interpretarse conforme a su intención cuando la otra parte haya conocido o no haya podido ignorar cuál era esa intención. Si el párrafo precedente no fuera aplicable, las declaraciones y otros actos de una parte deberán interpretarse conforme al sentido en que les habría dado en igual situación una persona razonable de la misma condición que la otra parte. Para determinar la intención de una parte o el sentido que habría dado una persona razonable, deberán tenerse debidamente en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, en particular las negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes
los usos y el comportamiento ulterior de las partes. Leo. No, ahí me detengo. Entonces, ¿no sería una expectativa razonable que si tú te acercas, buscas una cotización, etcétera, con un productor, exportador de productos en los Estados Unidos o Canadá, no lo haces específicamente por la condición o el trato arancelario preferencial que tendrían los productos de esas regiones, a diferencia de haber contactado quizás a un proveedor de un país con el que México no tenga un trato arancelario preferencial? O sea, ya de entrada, ¿no te parece ahí que habría un criterio de razonabilidad en el sentido de decir, yo te busqué a ti, yo me imagino que no te busqué solamente, y esto hay que decirlo también porque tienes un precio competitivo, sino asumiendo o en el entendido de que los productos que tú me vendieras eran originarios del país, a menos que hubiera circunstancias que tú me pudieras demostrar que en esa industria o en ese tipo de productos esa no era una expectativa razonable. Y entonces ahí quizá yo podría estar de acuerdo contigo en el sentido de decir, habría que tratar cada caso atendiendo a sus propios hechos, al tipo de producto y a la propia industria. A lo mejor, si nos das algunos ejemplos, creo que podríamos entendernos. En principio, y si lo vemos de manera general, podría entenderse que efectivamente el hecho de que tú contrates con tu contraparte que sea de Estados Unidos, se entendería que el bien es originario. Sin embargo, considero que en la práctica no se realiza de esa forma. Y es a lo que me refería con que se tenía que tomar en consideración, caso por caso, el tipo de industria y la relación comercial de las partes. Por ejemplo, en productos quizá más simples, se puede entender que sí, yo contrato contigo porque es un producto quizá de primera mano, que lo necesito más pronto que si lo contratara en otro país. Un ejemplo podría ser los rollos de acero. Los producen tanto en Estados Unidos, también los producen en Monterrey, como los producen en Hong Kong, China, Corea. En ese caso, algunos tipos de rollos son mucho más especializados, no tanto por su calidad, sino quizá por algún tipo de medida, por algún tipo de engrane. Entonces lo que se hace es que se contrata con una empresa de Asia, porque quizá cuentan con esos elementos que pueden hacer unas medidas distintas al rollo o unas características muy específicas de ese rollo. Sin embargo, en la práctica también sucede que muchas veces el rollo no pueden esperar a que lleguen 7 semanas, que el embarque llegue desde Asia hacia México, sino que necesitan un flujo comercial mucho más rápido y más a la mano. Entonces, quizá por eso contratas directamente con tu símil en Estados Unidos para que la mercancía llegue a tus instalaciones de forma más rápida. En ese caso, pues no estás considerando que efectivamente el origen sea la intención por la que estás contratando, sino la particularidad de que tienes la cercanía de un país con el otro y que quizás si quisieras esperar un poco, tuvieras esa posibilidad para tener un producto un poco más detallado, pues entonces ya te vas con tu contraparte asiática. Por otro lado también, y ahí sí entraría a juego el hecho de que pues la mera contratación contigo es porque quiero bienes originarios, podría ser cuando un producto está sujeto a cuota compensatoria. Entonces, en el caso de las licuadoras, por ejemplo, pues tienen una cuota compensatoria en este momento y pues bueno, si tú contratas con una industria, con una empresa norteamericana, y que obviamente si es una empresa que se dedica a la creación, fabricación y exportación del producto, pues de cierta forma conoce la industria a nivel global, entonces pues sí, ahí podría ser de manera implícita el que le estás contratando porque sabes que la mercancía de otro lugar está sujeta a cuota compensatoria. Y bueno, y es parte de la propuesta que yo hago en mi trabajo es que sí se establezca en el contrato la intención del origen como propósito particular de contratar para que efectivamente el certificado de origen quede vinculado directamente a tu compraventa. Para que forme parte de tu contrato de Exacto. compraventa, sea una extensión de tu contrato de compraventa, ¿no? Sí. Va de la mano con el bien, el hecho de que tú lo hayas podido relacionar. Si no lo relacionas, digamos que sería debatible y arriesgado, dependiendo de las circunstancias como las que tú pones, que dependen efectivamente del producto, para que quizás en un tema, en una disputa, quizás la persona que lo va a decidir tome una decisión en un sentido o en otro. Y la importancia, creo yo, de la convención es que
evidentemente es una convención que digamos, que rige la relación jurídica entre las partes, a pesar de que las partes no se hayan sometido expresamente a la convención, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Tanto Estados Unidos como México adoptó la convención y forma parte de su derecho para contratar. Y a menos que las partes explícitamente digan lo contrario, la convención les aplica en su compraventa, en su contratación. Sí, ahora, en el caso de la convención de compraventa pasa una cosa muy curiosa que yo no veo, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio propuesto de lo que tú comentabas. Yo sí he encontrado que en Estados Unidos se ha dicho que la convención de compraventa ya es parte del derecho estadounidense y aplica como si fuera una ley autoaplicativa o un tratado autoaplicativo. Y eso me parece una distinción muy interesante respecto a lo que tú comentabas con el Telecán, porque para nosotros ambos son tratados internacionales jerárquicamente en el mismo nivel, ¿no es cierto? Si tú tuvieras que decidir una controversia entre un comprador y un vendedor en una operación compraventa internacional, donde estuviera en juego si efectivamente el certificado forma parte del contrato o no, ¿a qué instrumento le darías más peso? Tienes el tratado de libre comercio, que básicamente rige el certificado, y tienes la convención de compraventa que te rige tu contrato. Y si esos documentos, obligaciones, chocan, ¿a qué instrumento crees tú que se le podría o debería dar mayor prevalencia? Me dijiste que el comercio exterior es parte del derecho público, el derecho mercantil es parte del derecho privado. ¿Así lo verías tú? ¿Este es un tratado de derecho privado y este es un tratado de derecho público? ¿Me voy con el público? Pues su aplicación es distinta. Cada uno en toda la compraventa y lo que viene después, que sería la verificación de origen, pues toman su lugar y participan en momentos distintos. La convención participará en toda la preparación, negociación y conclusión del contrato, y el Telecán participa en el procedimiento de verificación de origen. Sin embargo, pues en este caso, y no es que le dé un valor más importante a la convención, pero sí considero que la convención pues es lo que regula la interacción entre una y otra parte y lo que determina hasta dónde llega la obligación de cada una de las partes. Y posteriormente el Telecán pues determinará el procedimiento que se lleva a cabo para la importación de las mercancías, para la obtención de una preferencia arancelaria y en dado caso para la verificación y comprobación del origen de esas mercancías. Pero creo que cada una tiene su momento de participación y sin embargo, de acuerdo al principio de autonomía de las partes, pues la convención participará de forma particular y principal pues en la compraventa que ellos decidan. Pero las dos son parte del derecho mexicano. Sí. Entonces, básicamente podrías aplicar disposiciones de una u otra convención según consideraras de manera prudente, ¿no es cierto? Sí, sin embargo, el Tratado de Libre Comercio no establece los mismos campos o las mismas particularidades que la convención sí toma en consideración, como la razonabilidad o el momento hasta donde se obliga una u otra parte. Exacto. Ahora pasemos a la naturaleza jurídica del certificado de origen. ¿Cuáles serían las propuestas? Con eso no quiero decir, al hacer el intento, que necesariamente debas encuadrar el certificado de origen en una categoría preestablecida de derecho mexicano, porque hay que decir que el certificado de origen no es un documento específico particular del derecho mexicano, ¿no es cierto? Es un vehículo, un documento que surgió en un tratado que tiene un antecedente, ¿no es cierto? ¿Cuál es el antecedente del certificado de origen? El certificado de origen primeramente se utilizó también en el Tratado de Libre Comercio que tenían Estados Unidos y Canadá antes de que siquiera hubiera noción de la creación del Telecán. Entonces es un documento que ya existía con anterioridad y que quizás se fue perfeccionando y ahora, por ejemplo, como comentamos del certificado de origen electrónico, pues conforme van pasando los tratados de libre comercio, se van haciendo mucho más sencillos o mucho más complejos y bueno, no sé, por ejemplo, para el caso del TPP quizá ya tenga más campos o se haga más dinámico el documento, pero sí, el certificado de origen no viene precisamente del Telecán, sino que anteriormente ya se había utilizado quizá más sencillo, pero un mismo formato. ¿Cuáles serían las teorías y tú quizás dónde lo ubicarías? Pero repito,
poquito, a lo mejor no deberías de esforzarte demasiado en decir, yo creo que es esta. Ajá. Pues primero establecí y hice un análisis con respecto a que el certificado de origen es un documento que se considera como una facilidad administrativa. Y utilicé de forma análoga una tesis de jurisprudencia que trata sobre el formulario múltiple de pago, donde se señala que, bueno, pues este documento es necesario para que se pueda realizar el pago de cierta contribución. De forma análoga también, el certificado de origen es el instrumento o el formato que facilita a la autoridad para que tú puedas demostrar el origen de las mercancías o señalar dicho origen. Entonces, siendo este un documento, un formato ya preestablecido, hice análisis de 3 teorías. La primera como un acto administrativo, la segunda poderlo encuadrar como un contrato como tal y la tercera como una declaración unilateral de la voluntad. En principio, pues sí, como un acto administrativo pues no se encuadra porque el acto administrativo es, en principio, en el momento del despacho aduanero, el que los bienes tengan una preferencia arancelaria, y en segundo término es que a partir de dicho documento la autoridad puede iniciar una verificación de origen. Entonces, pues sí, el documento no tiene su naturaleza como un acto administrativo. El acto administrativo es al momento de la importación o posterior por medio de una verificación. Por otro lado, está la teoría de que se considere como un contrato y que quizás se considere como un contrato unilateral. Sin embargo, este contrato unilateral tendría que tener las características de que una de las partes se obligara y la otra recibiera beneficios sin obligarse recíprocamente. En este caso en particular, no consideré que quizá el certificado de origen fuera un contrato unilateral, toda vez que se necesita de que haya una acción de la autoridad, un efecto jurídico de la autoridad, para que pudiese tener participación en el certificado de origen, ya sea como con un beneficio o con una restricción, como lo sería el determinar un crédito fiscal, porque fue inválido. Y la tercera teoría que analicé era la de una declaración unilateral de la voluntad. En este caso, pues las declaraciones unilaterales de la voluntad, por el mismo principio de autonomía de las partes, pues podría cuadrarse de la forma en que las partes la pactaran. Mediante el documento del certificado de origen, en el campo 11 se establece una declaración bajo protesta de decir verdad. ¿Qué página podemos ver? Sí. Está en la página 88, solamente el campo relativo a la leyenda, y en la página 80 está el documento completo. Sí, yo creo que es el campo 11 en realidad el que define los efectos que nos ocupan importantes, ¿no? En la página 88, efectivamente. Sí. Leo el campo 11. Sí, por favor. Declaro bajo protesta de decir verdad que la información contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago responsable de comprobarlo aquí declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha o relacionada con el presente documento. Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente certificado, así como notificar por escrito a todas las personas a quienes haya entregado el presente certificado de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 411 o anexo 411. O sea, en el campo 11 tú tienes una declaración, sería algo que en un contrato vería en las partes de las declaraciones de las partes, ¿no? Yo declaro que el bien es originario, y en el párrafo segundo viene una obligación. Yo me comprometo, que quiere decir me obligo a presentar documentos. Me obligo a notificar a las personas a quienes les haya entregado el presente de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. ¿Cuál es el problema aquí cuando hablas tú de validez o exactitud del mismo? Pues tú habías referido que la Secretaría de Hacienda ha resuelto X número de negativas, ¿no es cierto? Cuando habla de negativas dice que el certificado no es válido. Entonces, esa invalidez decretada por la autoridad, por cualquier razón que tú apuntaste, falta de contestación del cuestionario, por ejemplo, afecta al tenedor de este certificado
certificado de origen que es el importador. Ujú. Y entonces ese importador de repente se ve ante la necesidad de decir, bueno, si a mí me van a cobrar aranceles que en principio yo no debí pagar por una causa ajena a mí, entonces yo quisiera saber si con base en este artículo, que constituye una obligación, yo puedo demandar directamente por esta obligación específica al comprador, al vendedor, quiero decir. En mi opinión, esta declaración es una obligación que se hace con la autoridad del Estado parte a quien le estás entregando, de quien se está entregando este documento.